Egunon guztioi eta eskerrik asko hemen gurekin izateagatik. Dakizuen bezala, gure lankidetza kafekin Euskotren eta ETS-ren ikuspegitikan aspaldikoa da, ez da gaurkoa, eta gaur urrats bat gehiago eman nahi dugu. Zertarako, berrikuntzan aurrera egiteko. Kafe enpresak gauza asko egiten ditu eta gu, operadore eta azpiegituren arduradun bezala, hau da Euskotren eta ETS-ko arduradun bezala baita ere berrikuntzaren alde egin nahi dugu eta hainbat gai jarri nahi ditugu gure sistemetan. Horretarako hitzarmena sinatu dugu eta trenbide sare guztian berrikuntza horiek sartu nahi ditugu. Ze zentzutan? Hainbat eta hainbat zentzutan, orain aipatuko dizuet, eta baita ere bigarren helburu batekin, eta da gure teknologia hauek hemen probatu eta nazioartera eraman ahal izateko. Beti bezala, hori izaten da gure helburua. Hemen probatzen duguna gero nazioarte mailara eramatea. A través de la colaboración público-privada hemos tomado muchas iniciativas, se han puesto en marcha muchos proyectos y en este caso lo que pretendemos es que tanto Euskotren como ETS, es decir, el operador ferroviario como el operador de infraestructuras, también introduzcan esas innovaciones que CAF por sí misma desde luego tiene, pero que seamos también pioneros en la introducción de nuevos sistemas de gestión del sistema ferroviario. Queremos, por tanto, hacer cosas nuevas, probarlas, ponerlas en funcionamiento en nuestra red y ello nos permite además posicionarnos internacionalmente y que la marca Euskadi sea cada vez más conocida, también en este sector. Conocéis perfectamente que los servicios de Euskotren han pasado de ser servicios que se daban prácticamente cada 60 minutos, eran servicios horarios, a que en estos momentos se estén dando servicios cada 7 minutos y medio. Eso significa que tenemos un reto por delante muy importante. No solamente introducir nuevos trenes que sean lo más fiables posibles, sino además, desde el punto de vista de la gestión ferroviaria, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacerlo muy bien, ser muy eficientes, ser eficaces, mantener la seguridad de todas las personas que viajan en esos trenes que estamos gestionando y, desde luego, posicionarnos en esa vanguardia tecnológica que nos permita hacer todas estas cosas. Los sistemas que se van a introducir nos van a permitir todo eso. A través de la automatización, de la introducción de la sensórica, que no son tecnologías nuevas, pero sí en la forma de aplicarse en este caso, nos permita hacer las cosas de la mejor manera posible, sobre todo para garantizar eficacia, sí, pero sobre todo seguridad de las personas que viajan en nuestros trenes. Y me gustaría recalcar ese aspecto. ¿Dónde vamos a probar estos sistemas? Pues inicialmente en la línea 3 de metro, que en estos momentos ya da servicios cada esos 7 minutos y medio, pero que además incorpora a través de toda la línea que viene de la costa otros trenes, además de los propios de la línea 3, y que nos va a obligar a controlar muy bien el tráfico que tenemos en nuestras redes, la velocidad a la que van nuestros trenes, la posibilidad además de predecir cómo tiene que ir cada uno de los trenes en cada uno de los tramos. Los tramos de la red de ETS en estos momentos, pues algunos son mucho más sencillos de transitar que otros, y con este nuevo sistema vamos a ser capaces de que nos diga a qué velocidad tiene que ir el tren, a qué velocidad debería ir el tren, y en realidad nos estamos encaminando a algo que en automoción ya se está hablando, que es la conducción automática, los vehículos que son autoguiados, que no necesitan conductor. Bueno, pues en el ámbito ferroviario otro tanto. La introducción de estos sistemas de innovación nos conduce hacia eso, a tener un tren absolutamente autónomo. No quiere decir que lo vayamos a utilizar así, pero sí nos permite hacerlo. Por tanto, las tecnologías que hablábamos, la sensórica, el estar permanentemente conectados a Internet, la gestión masiva de datos para obtener resultados y para poderlos aplicar, eso que llamamos Big Data, nos permite hacer cosas diferentes y de una forma absolutamente diferencial, además. Podemos, además, transitar hacia otro aspecto que yo creo que desde la propia compañía CAF es muy importante, que es el del mantenimiento predictivo de los trenes. Cada una de esas piezas, cada uno de los elementos están sensorizados. Si esa sensorización nos manda información a un lugar centralizado, nos permite saber qué está ocurriendo en cada una de las partes del tren, cómo se está comportando, si está en un periodo de agotamiento, si realmente ha ocurrido algo y tenemos que actuar o va a ocurrir previsiblemente en un tiempo y se puede actuar. Es decir, se puede hacer un mantenimiento predictivo que nos permita ahorrar tiempo, ahorrar costes y hacerlo muchísimo mejor. Bueno, todo este tipo de tecnologías
tecnologías que en Europa los lleva dos programas, el programa Shift to Rail y el programa Horizon 2020, son en los que vamos a participar las dos empresas Euskotren y ETS junto con CAF, para posicionarnos, insisto, en vanguardia. Datuak baditugu, badakigu nola egin, eta gure lankidetza jarraitzen dugu, CAFekin izan dugun lankidetza jarraitzen dugu, eta Europako bi programa horietan parte hartu nahi dugu. Shift to Rail eta Horizon 2020, hor proiektu aintzindariak martxan jarri, bi gauzetarako, bi proiektu sendo martxan jartzeko. Hau da, trena berez gidatu alizatea, eta horretarako sistema automatikoak sartu behar dira, eta beste alde batetikan mantenua era kontrolatuan eta prediktiboan egin ahal izateko. Espero dugu horrekin alde batetikan enpresarentzako onuragarria izatea, baina baita ere gure sarea izatea aintzindaria horrelako gauzak probatzen, eta horrek baita ere Euskadi marka eramango duelako atzerrira. Nire aldetikan besterik ez, CAF enpresa osoari eskerrak ematea, beti prest dagoelako gurekin lankidetzan aritzeko, eta batez ere transmititzea hori. Pertsonen segurtasuna baita ere teknologiaren eskutikan joan daiteke, eta hori sustatu nahi dugula. Eskerrik asko. Barkatu, CAFen presidentea den Andres Arizkorretari emango diotitza. Sailburu Andrea, sailburu ordea jauna, ETS eta Euskotreneko zuzendariak, eguerdion guztioi eta zuei, eskerrik asko gaur emeteagatik. Bueno, nik uste dut sailburua izan ez geno, katedratikoa da, eta honez aditua eta oso ondo esplikatu du zer egiten ari geran. Orduan nik oso gutxi itzingo dut, zeren oso ondo esplikatu du zer da helburua. Guretzat, importantea da, eta berak esan duen bezala, lankidetzan lan egitea Euskotren eta ETS-ekin batera. Eta burura etortzen zain beste proiektu batzuk, aspaldin egin genuenak, eta bere arrakastatsuak izan direla. Gogoratzen naiz, guretzat, esate baterako, Bilboko tranbia, orain dela, ez naiz gogoratzen zenbatu dute, baina ja dira dixente, eta izan gen gure lehenengo tranbia. Eta, bueno, lankidetzan egin genuen, Euskotren eta ETS-ekin, eta orain, momentu honetan, tranbia dauzkagu, hiri askotan. Esate baterako, Amsterdam, Edimburgo, Birmingham, edo Nantes, edo Belgrado, esate baterako. Orduan, hori izan zen, lankidetzaren kasu konkretu bat. Sailburuak esan duen bezala, hemen elkarrekin lanen eta gero kanpora bidaltzea, kanporan garatzea. Beste gauza bat izan zen Bilboko metroa, kasu honetan ez zen lehenengoa, baina bai nahiko nik uste dut importantea, zeren bisibilidad handia zeukan metro bat izan da, eta da. Eta bueno, gero Bilbotik, Bruselas, Roma, Estambul, eta Amerikan leku askotan, eta baita ere, Hong Kongen, esate baterako. Leku askotan egin degula. Eta orain, etortzen da beste pauso bat. Jarraitzea, aspalditin daukagun lankidetza beste pauso bat. Eta horiek dira gaur presentatuko dugun, edo presentatzen ari geran, bi proiektu horiek. Uno es el de, como lo ha explicado, como digo antes perfectamente la consejera, el de tren digital. Nosotros lo llamamos tren digital. Es decir, de toda la estrategia 4.0, en el caso concreto de la estrategia de CAF 4.0, tiene tres pilares. Uno es el tren digital, o sea, hacer digital nuestro producto. El otro es la fábrica digital, digitalizar nuestras instalaciones, nuestros medios de producción y de control. Y el tercero es renovar completamente los sistemas de información que se quedan de alguna manera obsoletos para hacer frente a todas estas nuevas necesidades. Por tanto, que lo que estamos haciendo está perfectamente encardinado en nuestra estrategia y que además enlaza perfectamente en esa estrategia de colaboración. Y lo otro es los temas de señalización, absolutamente claves y absolutamente críticos, porque si dentro de nuestra estrategia tuviéramos que elegir el punto más importante,
es el desarrollo de los sistemas de señalización que implica seguridad para el viajero. Y como ha dicho efectivamente la consejera, el futuro va por trenes sin conductor, en el cual ya estamos dando pasos, algunos aquí y otros fuera, en Santiago de Chile o en Estambul, por poner un ejemplo, pero que vamos a dar un paso más adelante también aquí con esta colaboración con ETS y Euskotren en la línea 3 del Metro de Bilbao. Y esto es lo que nos permite pues, seguir avanzando y seguir desarrollando. Simplemente termino con unos cuantos datos. Esto consolida el trabajo de casi 500 ingenieros dedicados a labores de I+D y desarrollo de producto, que es un activo que lo tenemos que potenciar y además nos permite seguir colaborando y estrechando más porque no lo hacemos solo, lo hacemos en colaboración con prácticamente la totalidad de centros tecnológicos del país y con las universidades. Y ese es el único camino que tenemos pues, para seguir efectivamente llevando pues, los trenes como lo estamos haciendo por el mundo, donde están ya pues, en 35 países. Como hay más países que 35, pues todavía tenemos mucho camino para recorrer por ahí fuera. Mila esker, eta eskertu nahi dizuet Euskotren eta ETS-ko zuzendariei zuen babesagatik eta zure partaidetzagatik. Mila esker. Orain ez dakit zein dator. Bai, hurrengoa izango da Inigo Balda. Inigo Balda da CAF Signalin enpresa bateko zuzendari nagusia, eta berak esplikatu du 5 minututan, mesedez, Inigo, ez da oso luzea, zertan datzan signal proiektua. A ver. Bueno, egunon guztioi, hemen egotearren, eskerrak hemen egotearren, sailburua. Bueno, Andresek esan duenez, Inigo Balda naiz, eta, bueno, señalizazio negozio arduraduna naiz CAFen. El objetivo de la presentación es explicar el marco del acuerdo entre CAF, ETS y Euskotren en torno a CBTC, que es un sistema de señalización de nueva generación. Y esto, vale. Sí, ahora. Y bueno, y antes para poder entender mejor el marco del acuerdo, sí que me gustaría adelantar algunos conceptos generales. Recordar que mediante la señalización aseguramos el tráfico ferroviario seguro, principalmente mediante 2 vías, impidiendo sobrevelocidades en curvas para que el tren no descarrile y, en segundo lugar, impidiendo el alcance o choque entre trenes. Estas dos funciones o estas dos protecciones pues, están totalmente aseguradas desde hace ya tiempo en nuestra red vasca. Y, en segundo lugar, introducir el concepto CBTC, que es un sistema particular de señalización. El acrónimo en inglés significa control de tren basado en comunicaciones. Y bueno, ¿qué es lo que nos proporciona un sistema CBTC? Nos proporciona lo anteriormente mencionado, seguridad, que es lo primero, y además nos aporta prestaciones de valor añadido, como pueden ser la posibilidad de meter en una línea más trenes. Mediante la mejora del intervalo entre trenes, maximizamos la operación de la línea. Y lo segundo, que también ya he comentado, pues nos permite, este sistema es compatible con diferentes grados de automatización hasta llegar incluso hasta la conducción automática. Eso es lo que nos permite. Un concepto adicional, 1 minuto para hablar de estandarización y compatibilidad. Tradicionalmente los sistemas de señalización no han sido estándares. ¿Qué significa esto? Que los sistemas, que los operadores han tenido o tienen que vincularse al tecnólogo, al fabricante de los equipos de tren y al mismo fabricante, porque es el mismo tecnólogo que controla la parte de tierra. Es decir, que está, de alguna manera, la tecnología de tierra
y la tecnología embarcada pues tiene que ser del mismo fabricante. Eso ha sido así tradicionalmente, hasta que llega un sistema llamado RTMS, es el sistema europeo, que además de permitir la interoperabilidad entre países, permite con un único sistema de señalización cruzar fronteras, también nos da una compatibilidad entre tren y vía, de modo que el operador puede comprar a diferentes tecnólogos, a diferentes fabricantes, independientemente de quién sea el proveedor de la parte de tierra. Eso es lo que nos da la estandarización y en este caso el RTMS. Limitaciones del RTMS que no nos dan mayores prestaciones en ámbitos urbanos de alta densidad. El sistema de RTMS es adecuado para alta velocidad, es adecuado para sistemas regionales, de cercanías, pero no nos permite esa maximización de trenes en una línea, ni tampoco nos permite esos diferentes grados de automatización. Y en paralelo, el sistema CBTC, adecuado para metro y ámbitos urbanos, tampoco tradicionalmente y hasta la fecha han sido estándares. Esos dos conceptos para entender mejor lo que vendrá ahora. Bueno, akordioa argitzen aurretik, CBTC-ri dagokionez, hona hemen sistemaren diagrama, aipatu bezala señalizazio mota guztiek trenbide trafikoaren segurtasuna bermatzen dute, eta hemengo kasuan hau ATP-ren bidez egiten da. Gainera, badaukagu beste bi sistema nagusiak, ATS eta ATO. ATO sistemarekin trena gidatu dezakegu, eta gainera energia aurrezteko aukera ematen du. Eta azkenekoa ATS sistema operazio orokorrarekin lotuta dagoena. Mantenimendua gestionatzeko, trenak emateko, bidaiari informazioa emateko sistema da. Eta, akordioaren helburua belaunaldi berriko CBTC sistema implementatzea da. CAF garatzen ari denekoa. Akordio honekin CBT sistema probatu ahal izango dugu, Euskotreneko trenak eta ETS-ko linea 3 erabiliz, benetako inguruan. El marco del acuerdo se centra en implementar un sistema CBTC que estamos desarrollando en CAF. El marco del acuerdo, ETS y Euskotren ponen a disposición trenes de Euskotren, de la serie 950, y la línea 3 para poder implementar, testar, probar y madurar este sistema. Y además ETS y Euskotren aportan o aportarán su conocimiento, know-how y experiencia en gestión y explotación. Y la innovación de este sistema CBTC está en la compatibilidad con el sistema RTMS, de manera que vamos a poder ofrecer al mercado una operación dual, cosa que es innovadora. Actualmente existen en el mundo diferentes sistemas de metro en conurbaciones donde tenemos tráficos en el centro de la ciudad, tráficos muy intensos, con alta densidad de viajeros, conectadas a líneas principales. ¿Cómo se solucionan estas operaciones actualmente? Pues duplicando equipos embarcados. Ejemplos paradigmáticos de estos los encontramos en Estambul. En el proyecto Marmaray tenemos en el túnel del Bósforo una alta densidad de viajeros, una necesidad muy alta de viajeros, y en esa misma línea luego conecta con la línea principal. ¿Cómo solucionan este problema actualmente o cómo se soluciona actualmente? Duplicando equipos en la parte de tren. Llevan equipos RTMS en el tren y equipos CBTC. Lo mismo podríamos hablar de otro ejemplo paradigmático en Londres, del proyecto Crossrail, y mediante este
Este desarrollo de nueva generación, lo que aseguramos es una compatibilidad con lo que vamos a utilizar un único equipo en el tren para dar esos dos servicios, para una operación dual, con lo que vamos a mejorar o reducir los costes de inversión, los costes de explotación y los costes de mantenimiento. Y bueno, finalmente, para mostraros por qué hemos elegido línea 3 y los trenes de los 950 de Euskotren, es porque está muy conectado a la idea que acabo de mencionar, de operaciones duales. Tenemos la línea principal que viene trenes de Donosti-Durango, se meten en línea 3 con una necesidad de operación mayor en frecuencia y luego vuelve a conectar con la línea principal. Creo que tenemos un corto vídeo en el que muestra esto. Esto representaría la propia línea 3 conectando con la línea principal y estamos metiendo trenes al sistema en la línea 3 que vienen en la línea principal, originalmente con otras necesidades de tráfico o de operación, en una línea más urbana, en un ámbito más urbano. Con nuestro sistema, con un único equipo, vamos a poder dar esos dos servicios. Eskerrik asko, eta galderarik baldin badezue, erantzuten saiatzen naiz. Se está desarrollando ahora, estamos en desarrollo de este sistema ahora. No entiendo la pregunta. Nosotros ahora mismo, en estos sistemas implican tecnología electrónica de seguridad crítica, implican software crítico. Estamos en pleno desarrollo de este sistema y lo interesante de este acuerdo, o uno de los aspectos interesantes, es el poder tener un ámbito real, un demostrador donde probar, madurar tu sistema. Tradicionalmente, cuando uno desarrolla un sistema de señalización, en principio vale con comprobarlo, testarlo, madurarlo en un entorno de laboratorio, que solemos decir. Aquí no basta con eso, estamos hablando de un proyecto integral que implica la parte embarcada de un tren, implica la parte de tierra y lo que se requiere es un entorno real donde poder probar todos los escenarios. Y de ahí es el interés del acuerdo, pero se está desarrollando esto. Vale, Osondo, vale, Ustandeu, vale. Eguerdion. Bueno, eskerrik asko Inigo. Ni Jon Gaztagaiñaga naiz, CAF barruan tren digitala deiten deritzogun proiektuaren koordinatzaile naiz, eta saiatuko naiz oso laburki adierazten zertan datzan. Nik uste kontseilariak oso ondo azaldu duela baita ere hor dauden kontzeptu klabeak, big data, analitika eta horrelako gauzak, saiatuko naiz laburki egiten, eta gero baita nik uste garrantzitsua dela Euskotrenen aldetik ere bere iritzia ematea, hor daukagu Mikel Beitia, eta gero pasako diot mikrofonoa argitzeko. Tren digitala. Zer dan tren digitala? Dentro del ámbito de la digitalización suele haber bastante confusión de términos porque cada uno de los sectores entiende la digitalización de forma diferente. Entonces voy a intentar explicar qué es para CAF el tren digital y cuáles son las principales ventajas. Bueno, lo primero que habría que decir es que el tren digital evidentemente empieza desde el propio vehículo, empieza desde el tren. Entonces, hemos oído hablar del Internet de las cosas, hemos oído hablar de que hasta el más mínimo dispositivo del hogar va a estar conectado, etcétera, etcétera. Esto, pasado al ámbito del tren, significa que vamos a tener unos trenes que están con una sensorización muy alta, es decir, va a haber elementos que hasta ahora no se han podido medir, que vamos a poder medir gracias a los avances tecnológicos. Vamos a tener una cantidad de datos que hasta ahora la tecnología no permitía manejar. Vamos a grabarlos, vamos a compactarlos al máximo y vamos a hacer que los enviemos permanentemente a tierra. La información más urgente, evidentemente, en tiempo real, la información de más volumen, evidentemente, la comprimiremos y cada vez que llegue un tren a un taller o a una estación lo vamos a emitir, y lo que vamos a conseguir con esto es que tengamos toda la flota de trenes totalmente sensorizada y totalmente conectada. Bueno, una vez que tenemos toda esta información,
¿para qué queremos? ¿Dónde lo guardamos esta información? Yo creo que esto es un concepto clave. Aquí se ha mencionado el concepto de Big Data, pero yo creo que aquí se puede ver claramente. Una vez que tengamos todos los trenes donde el sector ferroviario, y hay varios análisis al respecto, es un sector que va a generar muchísimo más datos que igual otros sectores, como puede ser el sector financiero, que tiene un volumen muy alto y además ha apostado mucho por la digitalización. Lo que se ha visto claramente es que la tecnología tradicional de datos no es suficiente. Por tanto, hay que ir a escalar a tecnologías que denominamos Big Data, a almacenamiento en la nube y este tipo de tecnologías que oímos hablar por parte de los grandes tecnológicas de Silicon Valley, pero que es una tecnología que ya está aquí, que es necesaria utilizar en el ámbito ferroviario. Y una vez que tenemos los datos y los hemos guardado, ¿para qué queremos los datos? Que es una de las grandes preguntas. Y ahí está el valor del tren digital, porque pasamos de tener trenes a poder optimizar la movilidad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar esos datos. La analítica tradicional de esos datos no sirve tampoco para esa cantidad de volumen. Solamente en encontrar un dato concreto no podríamos utilizar esa tecnología. Bueno, ahí habéis oído hablar seguramente de analítica de inteligencia artificial, machine learning. Bueno, esos conceptos que suenan un poco lejanos son los que nos van a permitir analizar esa cantidad de datos desde perspectivas diferentes. La primera, mejora del coste de vida, del coste de ciclo de vida del tren, es decir, mejora del propio vehículo, mejora del mantenimiento, mejora de la operación, mejora de la disponibilidad, mejora de la fiabilidad. Evidentemente, desde el punto de vista de CAF, mejora del diseño del tren. Vamos a saber en qué estado están los trenes, en qué régimen de trabajo están, si están sobredimensionados, si realmente se cumplen las condiciones que habíamos previsto. Y evidentemente todo ello, transversalmente, tiene que estar soportado por una estrategia de ciberseguridad muy clara. En este ámbito, también dejar claro que a través de los centros tecnológicos, en este caso estamos en permanente comunicación con los centros de ciberseguridad que se están elaborando en el país, porque desde que captamos el tren, lo transmitimos, lo almacenamos y lo analizamos, evidentemente tanto la confidencialidad y la integridad tienen que estar garantizadas. Bueno, esto sería la idea un poco general y ahora yo creo que lo bueno sería aterrizar a la colaboración con Euskotren. ¿Cómo hemos bajado esto a la colaboración, ¿no? Bueno, voy a intentar pasar un poco rápido. Cuando hablamos del tren digital, creo que es importante remarcar que es un sistema que permite no solo un beneficio, digamos en este caso a CAF, sino que permite un beneficio tanto al operador como al mantenedor. En el coste de ciclo de vida de un vehículo ferroviario no solo es el coste de adquirir el vehículo. Si hacemos tres grandes grupos, podemos decir que un tercio del coste es adquirir el vehículo, un tercio del coste es mantener ese vehículo durante 20 años o 30 años y un coste muy importante es el consumo energético de ese vehículo. Bueno, si somos capaces de monitorizar ese tren, todos los elementos de ese tren, mandar esos datos y analizarlos, es posible optimizar esos tres parámetros simultáneamente, con lo cual podría tener un beneficio evidente tanto CAF como diseñador de vehículos, porque puede hacer unos diseños mejores, como el mantenedor de los vehículos, que va a tener un mantenimiento quirúrgico, es decir, en lugar de ir a hacer revisiones generales, darle vueltas al tren, poder conocer qué elemento del tren ha cambiado y cuándo va a fallar con una cierta anticipación y poder cambiar solo ese elemento, con lo cual la disponibilidad de esa unidad va a aumentar y el operador va a poder poner ese tren en servicio y evidentemente conocer qué componentes son los que están consumiendo más energía y cambiar la estrategia para optimizar esa energía, con lo cual intentar rebajar esos costes y optimizar la operación. En el caso concreto de este acuerdo y este proyecto con Euskotren, que no es un acuerdo aislado, sino dentro del acuerdo de I+D que CAF y Euskotren tienen, el tren digital es uno de los proyectos. Este proyecto de tren digital, tal como se ha mencionado, está plenamente alineado con lo que son las prioridades, tanto europeas como del país. Se ha mencionado además Horizonte 2020, donde Europa ha dicho claramente que uno de los retos sociales más importantes es el transporte inteligente, sostenible e integrado. Dentro de esa prioridad y a través del Gobierno vasco, además se ha
fijado que dentro de la especialización inteligente del país, el país puede aportar sobre la estrategia de fabricación avanzada y específicamente sobre el transporte. Por lo tanto, esto es un proyecto que engarza directamente con esa prioridad. Y por otra parte, bajando ya a lo más concreto, además este proyecto recibe el impulso, en este caso en el Gobierno vasco a través de la SPRI, con un programa que apuesta por esta. Como ya vemos, está muy alineado con lo que hemos dicho de las prioridades europeas y vascas. Y dentro de la colaboración entre CAF y Euskotren, lo que nos hemos centrado en esta primera fase es en toda esa captación de datos, almacenamiento, analítica, centrada en la primera fase en la mejora del mantenimiento. Bueno, vamos a ver, ¿qué hemos hecho? Bueno, tenemos las unidades de 900 y 950, que además las estamos viendo ahí atrás. Lo primero es instalar sistemas de registro avanzados, los más avanzados que tenemos en el mercado, y empezar a registrar todas las comunicaciones entre todos los equipos del tren. Transmitir esa información mediante tecnologías inalámbricas, 3G, Wi-Fi, cuando llegan al taller, descargarnos todos esos datos y trasladarlos al centro de datos Big Data que tiene en este caso CAF en Viasign a través de también proveedores de la nube. Una vez que hemos tenido los datos, podemos decir que en ciertas unidades además llevamos casi 2 años de datos, o sea, no es algo que ya hemos empezado a hacer ahora, luego podemos ver algún ejemplo. Hacer analítica orientada a optimización de mantenimiento y luego hacer herramientas para que los analistas puedan verlo y puedan trabajarlo. Dentro de lo que es un tren, pues bueno, ya dentro del mantenimiento tenemos diferentes partes, ¿no? Pues las principales suelen ser los que más trabajo suelen dar, y Miquel lo sabrá mejor que nadie. Pues lo que hemos centrado son sobre todo las puertas, aire acondicionado, freno, tracción, y luego hay otro tipo de elementos, suspensiones, etc. Yo no sé si voy a ser capaz de hacerlo, pero sí quería dar un par de pinceladas sobre casos concretos en los que se puede ver la potencialidad del tren digital. Bueno, uno de los ejemplos que hemos visto analizando esos datos es, como todos sabéis, en todas las unidades existe un circuito de aire que se tiene que llenar para frenar, para la suspensión. Hasta ahora, cuando hay una fuga en el circuito, pues o lo detectas porque la suspensión va mal, o ese tren lo ha retirado o no lo ha retirado. Bueno, pues mediante esta analítica lo que hemos visto es que somos capaces, en 2 años, porque estos por ejemplo son 2 años de datos de una unidad, somos capaces de ver cuánto tiempo ha trabajado un compresor desde que has arrancado hasta que ha parado. Cada uno de esos funcionamientos es un punto en esta nube gigantesca que vemos aquí. Bueno, mirando esta nube gigantesca y haciendo los algoritmos adecuados, podemos ver si un compresor o si el compresor de una unidad está trabajando más de lo debido y si tiene una tendencia en la que está trabajando más de lo debido. Esto nos puede indicar que en esta unidad hay una fuga y no hemos tenido que ir al tren para nada. Damos el aviso, salta la alarma, ese tren entra en el taller, se revisa el circuito y arreglamos el circuito. Ese tren mañana puede estar en circulación. Ese es uno de los ejemplos. Siguiendo la cuestión de los compresores, normalmente en un tren se suelen poner 2 compresores, por si uno falla para que entre el otro. Pero además hay que hacer que funcionen los 2 parecido, para que entren en revisión a la vez y optimicen. Bueno, uno de los mantenimientos típicos es cada 15 días hay que ir al tren, hay que apagar un compresor, hay que arrancar el otro compresor y comprobar que funciona. Bueno, mediante esta tecnología somos capaces de ver las horas de funcionamiento de todos los compresores sin tener que ir al tren. Y ya se ven aquí que en una unidad los 2 compresores trabajan parecido, en otra unidad trabajan otras. Si una de estas es más baja que la otra, significa que hay un problema en ese compresor. Se da un aviso y esa unidad entra en taller y arreglamos ese compresor. Podemos no ir cada 15 días a ver ese compresor. Sabemos cuántas horas trabaja y sabemos cómo tenemos que revisarlo. Bueno, estos son unos pequeños ejemplos simplemente para que veáis que de una cantidad enorme de datos se pueden sacar conclusiones muy prácticas. Y yo creo que ahora lo mejor sería dar un paso a Miquel Beitia para que nos explique desde el punto de vista de Euskotren su opinión. Egunon, Miquel Beitia naiz eta Euskotrenien material mugikorre arduradune naiz. Bueno, voy a intentar en un par de minutitos
intentar integrar toda la información que nos han dado nuestros anteriores interlocutores sobre realmente las ventajas y en qué participa Euskotren en el caso del tren digital. Para ello voy a hacer un poco un recorrido temporal para intentar entenderlo mejor entre 8 años atrás, hoy en día y lo que nos queda a medio o corto y medio plazo. Hace 8 años, dentro de los pilares del mantenimiento clásicos, que es el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, lo que teníamos era en el preventivo una serie de procedimientos de trabajo, normalmente dados por el constructor del vehículo y que eran adaptados en el tiempo por lo que se iba aprendiendo con el vehículo. Papel, registros, se pasaban revisiones en el tren y lo que decía el constructor se cumplía a rajatabla. En el mantenimiento correctivo, cuando un tren se le estropeaba algo, cuando llegaba a las instalaciones del taller, era el primer contacto que tenía el personal de mantenimiento con respecto al tren. Entonces, veía las evidencias, lo que había ocurrido, y en ese momento aprendías realmente lo que estaba pasando. A partir de ahí podías tomar cierto tipo de determinación, pero no había nada más. En los trenes actuales, y sin entrar todavía en la parte de digitalización total, lo que tenemos es, los trenes ya son capaces de reportar, tienen un montón de sensorización, los que vemos aquí detrás, son capaces de reportar en tiempo real, si la alarma que generan son importantes, y en tiempo diferido, a las noches, en talleres, en cocheras, en finales de líneas, reportan vía wifi al sistema de gestión. Además de eso, somos capaces de, lo que no está dentro del tren, sensorizarlo en el exterior. Tenemos detectores de geometría que nos dan todos los parámetros de ruedas al paso de los trenes, cada vez que pasa un tren, si tienen planos, somos capaces de analizar los aceites, etc. ¿Qué hemos mejorado con eso en el mantenimiento? En lo que nos afecta a Euskotren. En el mantenimiento preventivo, ¿cómo estamos hoy? Lo mismo, el constructor del vehículo genera unos procedimientos, unas normas de cómo proceder, que son mucho más estrictos que lo que teníamos hace 8 años, pero además empieza a aplicarnos normativas de tipo europeo, que antes no las teníamos, que ahora las tenemos que aplicar. ¿Eso qué hace? Nos encorseta, nos da mucha más seguridad, pero nos genera mucho más obligaciones y por lo tanto nos encarece el mantenimiento. Pero no ha cambiado mucho de entonces a ahora. En el mantenimiento correctivo, aquí ha habido ya un gran cambio. Primero, ¿qué tenemos? El tren, en cuanto tiene el primer síntoma de cualquier variable que vaya mal en el interior del tren, de forma automática lo avisa al puesto de mando de operación y lo avisa a taller. Incluso se entera antes que el propio maquinista. Incluso puede haber incidencias que al maquinista no le dice porque no afectan a la operación y se lo dice a taller y a los puestos de mando. ¿Esto qué permite? Primero, que el responsable de la operación, el puesto de mando, sepa determinar qué hacer con ese tren, si tiene redundancias suficientes como para acabar el servicio, si no lo tiene y tiene que en la próxima estación o en la estación terminal cambiar de material. ¿Qué le permite a mantenimiento? A los talleres, que mucho antes de que el tren llegue al taller, tener ya los medios para poder atajarlo. Pero además de eso, que es una cuestión puramente productiva, esa información que baja a tierra y que llega a taller nos permite analizar esa información. Que es decir, si una puerta dice que tiene una avería, acompañado a esa información que dice puerta con avería del tipo que no cierra bien, le llega una información complementaria que es la intensidad que tenía el motor, el tiempo que ha tardado en cerrarse, etc. Una información complementaria de antes de la ocurrencia del evento y posterior al evento, con lo cual te permite analizar, antes de que llegue el tren, qué posibilidades tiene de que esa puerta tenga, ¿vale? De avería. Lo mismo ocurre con los equipos de tierra. Si me va diciendo cómo evoluciona el desgaste de una rueda en todos sus parámetros o si tiene un plano, me permite anticipar. Y todas ellas, otra parte importante que es en la parte económica, me permite planificar. Me dice la previsión de fin de vida de la rueda, la previsión de fin de vida o el estado de una puerta de cuándo se va a estropear. Pero digamos que las actuaciones siguen siendo, ocurre algo, reacciono. En este caso mucho más rápido y reacciono. El mantenimiento preventivo, no hemos dicho que no ha cambiado nada, y el mantenimiento correctivo, en este caso sí ha habido una importante mejora.
Pero ¿qué nos ocurre con el mantenimiento preventivo? Que somos muy obedientes a lo que dicen los constructores y cada vez que entra un tren al taller, igual que lo podemos hacer con nuestro coche a los 15.000 kilómetros, pasamos un checklist de los cuales comprobamos que el 99% de las cosas que hemos revisado estaban bien. Y no hemos actuado en nada más que quedarnos con la seguridad de que estaban bien. Y en el 1% actuamos. Los trenes de hoy en día digamos que su mantenibilidad es infinitamente más sencilla que las de antes. Ya no llevan equipos electromecánicos, es todo electrónica digital, que básicamente son comprobaciones prácticamente en todos sus procesos. ¿Dónde está la mejora? Avanzamos a lo que nos han estado presentando los anteriores, que es, con toda esa información que tenemos, mejorándola con sistemas de registro adaptados a los días de hoy, con mayor capacidad, lo seguimos transmitiendo a tierra, pero ya no nos conformamos con que me avise solo cuando está mal, sino yo transmito todo, esté bien o esté mal, y lo que voy a hacer es analizar esa información con máquinas que tengan capacidad de hacerlo y intentar adelantarme en el tiempo. Con los dos caminos, en preventivo y en correctivo. En el correctivo, ¿cómo? Si yo sé que, y pongamos un ejemplo concreto, ya que ha hablado de puertas, que una puerta, después de ir subiendo la intensidad del motor de forma continua durante un mes y tardando un milisegundo más en encerrar, después de un mes se estropea, y he comprobado, y analizándolo, que si actúo 15 días antes, no tengo que esperar a que el puesto de mando me traiga el tren, sino hago una parada controlada o una parada de preventivo y actúo sobre ello. Además de las propias mejoras que el propio constructor va obteniendo en que ese tipo de usillo no debe ser, hay que cambiarlo porque gasta más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero dentro del mantenimiento nos hemos adelantado a la actuación no controlada, que es la que realmente afecta a la explotación. Las actuaciones controladas no afectan a la operación. ¿Vale? Y por otro lado, también nos permite, en la parte preventiva, que es donde se van las horas de trabajo, nos permite decidir que actúo solo cuando la condición lo necesite. Y ponemos otro ejemplo cotidiano. Yo tengo un coche que hace 15.000 kilómetros al mes y otro lo mismo. Uno va de Bilbao a Madrid todos los días y vuelve, hace 1.000 kilómetros, y otro anda por Bilbao. El de Bilbao a Madrid ha frenado 4 veces en todo el recorrido y el otro ha frenado 7.000 veces en los mismos kilómetros. ¿Para qué voy a mirar yo las zapatas de freno en su estado si voy a Madrid si no las he usado? Pero ¿cómo sé que no las he usado? Si hay un sistema de sensorización que me va contando las veces que he frenado, las veces que he decelerado con un valor determinado, podrá determinarme si tengo que hacer un mantenimiento preventivo de ese equipo antes o después. ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a llegar a un mantenimiento en función de la condición en la que estén los equipos. Y eso nos permite, con el Big Data, analizar, diagnosticar, que es la palabra clave en todo esto, y tomar determinaciones de mantenimiento preventivo en función de condición y de mantenimiento correctivo, adelantándonos en el tiempo antes de que ocurra el suceso. Y el futuro a medio, no sé si largo plazo, pero a medio plazo va por ahí, y estamos trabajando en ese sentido. CAF aporta la tecnología, nosotros aportamos el material, la pequeña ciencia que tenemos, y ellos lo aportarán en las nuevas construcciones, mejorando los sistemas que ven que fallan antes de tiempo, y nosotros, pues bueno, haciendo más eficiente nuestro mantenimiento. Y gracias. Eskerrik asko, Nori. David, digo, si tenéis alguna pregunta, es el momento. ¿A todo el mundo? Sí, Julio. ¿A quién quieres preguntar? Gracias. Buenos días. Quería preguntarles a la consejera y al señor Izcorreta. A la señora consejera quería que me explicara por qué la entrada en el capital de la compañía CAF por parte del Gobierno vasco de alguna manera garantiza, mejora, asegura el arraigo de una compañía que tiene un 30% o más de un 30% en manos de trabajadores y una entidad como Kutxabank. Y al señor Izcorreta quería preguntarle, lamento salirme del guión de hoy, ¿qué aporta
a la compañía la presencia en el accionariado del Gobierno vasco? Gracias. Bueno, yo creo que lo he comentado en reiteradas ocasiones, pero lo vuelvo a decir. En este caso, yo creo que cuando se pone en marcha el fondo o la idea de que tengamos un fondo de inversiones público-privado para inversiones en empresas estratégicas, precisamente la palabra estratégica tiene su importancia. Por una parte tenemos el objetivo del arraigo, evidentemente. Conocemos que en el caso de la empresa CAF el 30% está en manos de los propios trabajadores, que el 1,24% del Gobierno realmente no es relevante desde el punto de vista del arraigo, pero bueno, un 1% que queda aquí o un 1% que sale, y si va saliendo poco a poco, pues en fin, también tiene su importancia. Pero en este caso yo creo que lo relevante, y lo comentamos el día que lo dimos a conocer, es el valor de participar en una empresa que es estratégica para este país, tal como lo estaban comentando, en un sector que está dentro de esa estrategia de especialización inteligente, una empresa que se dedica a la fabricación avanzada, al tema del transporte. En segundo lugar, que tiene una capacidad tractora de muchas empresas proveedoras de este país, que tienen que ser tecnológicamente avanzadas como lo es la propia CAF, y precisamente el valor de la tecnología y el valor de la internacionalización son dos aspectos relevantes. Alguien también me podría preguntar si es porque CAF no es suficientemente tecnológica o suficientemente internacionalizada. No, lo es, pero tiene que continuar en ese trabajo. Ellos son perfectamente conscientes, y nosotros, en la medida que podamos trabajar en esa capacidad de tracción, de internacionalización y de tecnología para posicionamiento, desde luego lo vamos a hacer. Esta es una primera inversión que hemos hecho con esa estrategia del fondo, que además el Lehendakari lo comentó en su reunión con la sociedad el día 27 de diciembre. No es la única, vamos a continuar realizando operaciones de este tipo, y le damos además relevancia porque es la primera vez que lo hacemos en la cabecera de una empresa cotizada, lo cual también es importante, y esa es la explicación. Arraigo sí, pero también otro tipo de elementos que consideramos realmente relevantes en esta operación. La pregunta era concretamente cómo valorábamos, ¿no?, la entrada. Bueno, primero, en general, CAF es una compañía que cotiza en bolsa, y que cotiza en bolsa desde hace más de 50 años, y que por tanto se producen todos los días entradas y salidas en el capital. Evidentemente nosotros, como obligación de compañía, es cuidar bien a todos los accionistas. Primero, a los que están, para que continúen; a los que han salido en un momento concreto, para que intenten volver; y, lógicamente, para atraer nuevos. Cada vez que entra un accionista es para nosotros un motivo de satisfacción, porque supone que apuestan por el futuro y por la estrategia de la compañía. Y si además el que entra es el Gobierno vasco, pues no tengo nada más que decir, que encantados. Eso es así. Y que evidentemente lo que pasa es que creo que a veces todos tendemos, primero, el sector cambia y evoluciona. Nuestros competidores no están quietos. Y si nosotros queremos mantener el grado de desarrollo, de apuesta tecnológica y de industrialización, cuanto más elementos cercanos tengamos para poder diseñar bien una posible nueva estrategia o continuidad de la estrategia que tenemos, mejor. Beste galderarik badaukazu? Listo, eskerrik asko guztiak.